incluye el cruce del Mar Rojo. Página. Sí. Claro, sí, pero bueno, ahí es un enfoque completamente de ciencias bíblicas. O sea, ahí sí no me meto con lo místico en absolutamente nada. Ese es un enfoque completamente histórico. Interesante. Bueno, eso es lo que yo me dedico en realidad. O sea, eso es a lo que... Esa es mi devoción, lo que me apasiona. Interesantísimo, creo yo. Es un tema bien complejo. O sea, si el Éxodo es un evento histórico o no. Y si decir si es un evento histórico o no implica si ocurrió o no. Porque decir que algo no es histórico no significa que no ocurrió. Solo significa que no es objeto de estudio de la historia. O que no puede ser estudiado todavía, ¿no? Claro. Cuando dices de la naturaleza, se me vino a la mente los sentidos, ¿no? Es decir, ¿qué similitud? Porque mira, el agua, las emociones, yo siempre lo entremezclo un poco con los sentidos, los elementos naturales, ¿no? Sí, se me entremezcla ahí un poco. Claro, y ahí entramos en la discusión entre racionalistas y empiristas, ¿no? De dónde empieza el conocimiento, en la razón o en la experiencia sensorial. Ahora, claro. que por ejemplo, volviendo al tema de Platón, pues Platón y Parménides te dirían, no, a eso ni le pongas atención, porque los sentidos te ponen en contacto con este mundo de sombras, con ese engaño que es el mundo físico, ¿no? Y el judaísmo no. El judaísmo te dice, pues mira, los sentidos son lo que Dios nos dio para entrar en contacto con lo demás y con los demás. Así que entonces más bien cultívalos, desarróllalos. Puede ser que también vivimos nuestro propio éxodo interno, o sea, también es como... Sí, en un sentido místico, ya regresando a lo que es la mística, claro, la bronca con todo el texto bíblico, con el relato bíblico, es que lo que ocurre en el microcosmos, en el cosmos y en el macrocosmos, siempre es lo mismo. Entonces, sí, efectivamente, o sea, el éxodo, por ejemplo, una de las cosas más interesantes que tiene es por qué los israelitas tienen que morir en el desierto, en este viaje de 40 años. Y la sabiduría judía te lo dice de una manera muy puntual, te dice que el problema fue que los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto no salió de los israelitas. Entonces, la generación que había nacido esclava no podía construir una sociedad libre. Por eso tuvieron que morir en el desierto para que la sociedad libre la construyera la generación que había nacido libre. Ok, genial como reflexión sociológica, pero también pasa a nivel individual, también pasa aquí adentro. Entonces, pues sí, todo el mundo tenemos nuestras etapas de éxodo, nuestro peregrinar, de repente sin encontrar el rumbo hacia dónde vamos o qué estamos haciendo, hasta que encontramos el oriente, ¿no? Hasta que le encontramos la cuadratura del círculo y ya ubicamos hacia dónde está el oriente. Bueno, voy a buscar la pregunta que se me había olvidado, porque te estoy escuchando con mucha atención y con muchas ganas, la verdad, con mucho placer de escucharte. Y se me olvidó la siguiente pregunta. Entonces, el nivel espiritual, dicen que de la mujer es más elevado que el del hombre, el nivel espiritual. Sí, en la Kabbalah así se ve, en el judaísmo, no más en la Kabbalah, en la Kabbalah obviamente pues, lo explica a su modo. Por sí. ¿Y cómo lo explicarías tú? Obviamente hay que entender que estas son ideas que vienen de la antigüedad, donde los roles de género pues, están absolutamente definidos, ¿no? O sea, no hay vuelta de hoja. Y digo, judaísmo jamás le tuvo miedo a las excepciones. Y ahí está el caso de Débora, una juez de Israel, en plena época patriarcal. Pero bueno, son excepciones. O sea, en términos generales, los roles del hombre y de la mujer estaban claramente definidos. O sea, esto es algo que realmente empezó a cambiar hace, ¿qué? 75 años, ¿no? Más o menos. O sea, en realidad es muy reciente el giro que ha dado la humanidad con esto. Pero, entonces, en esta imagen tradicional de la mujer como alguien que está todo el tiempo, digamos, en contacto con su propia emotividad, mientras que el varón es el que está todo el tiempo intentando racionalizarlo todo, ya marca como que una
una cuestión de decir, por lo menos los sabios judíos tuvieron la honestidad de entender que cuando intentamos racionalizarlo todo, cómo nos lo complicamos, o sea, cómo de repente también el ejercicio racional se convierte en una montaña dificilísima de atravesar, y a veces la cuestión intuitiva te resuelve las cosas en otro nivel y a otra velocidad. Pero sobre todo hay un detalle en donde la experiencia de la mujer simple y sencillamente, más bien la experiencia del hombre no se puede comparar a la experiencia de la mujer en relación al contacto con la vida, y es el embarazo. O sea, la mujer es la que carga a una vida dentro de sí misma. Eso ¿cómo lo puede vivir un hombre? No se puede, punto. No me interesan todos los discursos posmodernos que me quieran traer, de que el género fluido, punto. O sea, la mujer, y estoy hablando de la mujer como realidad biológica, la mujer tiene una experiencia que el varón no puede tener, y es el contacto más íntimo y más profundo con la vida misma. Bueno, luego entonces, la espiritualidad de la mujer es superior a la del varón. Punto. O sea, no hay vuelta de hoja. Claro. No podría ser de otra manera, porque la mujer es la que genera la vida. Y por eso el judaísmo se hereda por la mamá, no por el papá. O sea, de repente vienen esas discusiones, ¿no? Cuando dicen, tú nada más eres judío por parte de tu mamá. Bueno, yo lo soy por parte de mi papá y de mi mamá. No. Todos los judíos, los somos de nacimiento, lo somos solamente por la mamá. Punto. El papá podría haber sido extraterrestre, y aunque naciéramos con antenitas y de piel verde, lisos y con bolitas rosas, lo judío es por la mamá. Punto. Entonces, y por eso, por ejemplo, en Shabbat, en el ritual de Shabbat, las velas las enciende la mujer. Fíjate qué lectura del episodio de Génesis, muy distinta a la cristiana medieval, que dice, o sea, ¿por qué la mujer enciende? Porque el hombre no puede encender las velas de Shabbat, porque las velas de Shabbat representan la luz del hogar. Dice, en el Edén fue la mujer la que apagó la luz, por lo tanto en Shabbat solamente la mujer puede encender la luz. O sea, lo que te está diciendo con esto la mística judía es que la mujer es la que nos apaga la luz, nos apaga y nos prende la luz a los hombres, o sea, literalmente. Entonces, la figura de la mujer en ese sentido es central. Y bueno, pero se deriva al final de cuentas de esta conciencia plena de que la vida crece adentro de ella, no adentro de nosotros. Entonces no hay manera de comparar de experiencia. El vínculo de una mujer con su hijo siempre va a ser, o sea, en condiciones óptimas, por supuesto, ya sé que hay excepciones a la regla, pero bueno, condiciones óptimas, el vínculo de una madre con su hijo siempre va a ser, y bueno, y de un hijo con su madre, siempre va a ser infinitamente más fuerte que el del padre con el hijo, o con la hija. Pues, o sea, es distinto. Y bueno, obviamente el judaísmo no está peleado ni con uno ni con el otro, pero sí se reconoce que, pues, nos guste o no, o sea, luego entran todo este juego de los egos, ya cuando lo superas, al contrario, incluso lo entiendes como algo hermosísimo, ¿no? Pero pues la realidad es esa. Entonces, la mujer está más cerca de la vida. La mujer vive directamente el proceso de crear la vida. La mujer está más cerca de Dios. Bueno, yo ya no tengo más preguntas, sí agradecerte un montón. Bueno, una sola. Mira, cuando los judíos están orando y hacen este movimiento, te puede parecer una pregunta muy tonta, pero me gustaría saber por qué y por qué ese movimiento que hacen al orar. Eso es algo muy, muy hasídico, muy de una tradición judía que viene de Europa del Este. Pero sí, o sea, bueno, ya nos la contagiaron a todos. Digo, yo no tengo vínculos con hasídicos. Bueno, por la zona, mi hija vive en Holanda, entonces ella, pues el judaísmo con el que siempre ha tenido contacto allá en Holanda es de Chabad Lubavitch, así que tengo una hija hasídica. Pero bueno, eso ya es la siguiente generación familiar, o sea, pues no, nadie de mi familia fue hasídico jamás, y sin embargo, es algo que se ha contagiado en todo el judaísmo, ¿no? Incluso hay una escena maravillosa de una película de Woody Allen, no sé si vieron esta de Take the Money and Run, esta de robó, huyó y lo pescaron, le ponen en español,
que es como especie de documental sobre un raterillo ahí de Brooklyn. ¿Cómo es el nombre? Robó, huyó y lo pescaron en español. En inglés se llama Take the Money and Run, toma el dinero y corre. Sí, en esta película Woody, es su segunda película, de hecho, y la primera que dirigió, escribió y actuó él. Entonces, es ese tipo de humor todo lúdico de Woody Allen, ¿no? Entonces, él hace el personaje se llama Virgil Starwell, que es un chavo de Brooklyn, judío obviamente, y que se llega a convertir en el enemigo público número 1 de los Estados Unidos, ¿no? Hay una escena maravillosa en la cárcel, que están planeando una fuga, y a él le están pasando las herramientas para la fuga, ¿no? Para cavar, para raspar los barrotes, etcétera. Y bueno, se ve ridículo cómo se está llenando la camisa así de herramientas, ¿no? O sea, sale como una bolsa así sacada del Office Depot, ¿no? Pero hay mientras están allí en la cárcel, eso le están pasando las herramientas mientras están en un servicio de capilla en la cárcel, ¿no? Pero pues obviamente es un servicio protestante, ¿no? Porque es la religión mayoritaria en Estados Unidos. Entonces todos los reos están así muy normales atendiendo el sermón del pastor, y Woody Allen es el único que está así moviendo, así como para enfatizar, ¿no? Que es judío. Sí, es una costumbre muy simpática, muy interesante y muy bella, por el origen que tiene, por una idea de la mística judía, que dice que el alma, o sea, en este caso específico, el simbolismo del alma es el fuego. O sea, Dios es fuego y cada alma humana es una llama que ha salido de ese fuego. Entonces, así como una gran hoguera siempre se mueve y vibra, todas las pequeñas flamas que son el alma de cada uno de nosotros cuando estamos delante de la presencia de ese fuego del que venimos, también temblamos, también vibramos. Y por eso el cuerpo también se mueve. Qué bueno. En el momento de rezar. Qué bueno, qué bueno. Yo pensé que tenía otro sentido, pero me encantó porque además es verdad, claro, el alma vibra. Entonces, ese es un momento de abandono, ¿no? En la oración y es precioso, de entrega, me refiero. Claro, a mí también me pasó, me estaba acordando ahorita, me eché un Woody Allenazo ahí alguna vez en la vida. Yo soy músico, entonces mis primeros trabajos, mis primeros dineros, me los gané tocando en iglesias. Tocaba en 15 años, en bodas, o también estuve de organista de iglesia, así en servicios regulares un tiempo. Pues ya cuando estaba yo dejando eso, me acuerdo que todavía tuve que atender un servicio así muy importante, que era una reunión, había obispos, superintendentes, era una iglesia protestante. Otra estructura, aunque es una estructura episcopal, pero no le llaman, tiene nomenclatura diferente a la iglesia católica, ¿no? Entonces había obispos y superintendentes de distritos, el evento así importante, ahí con la crema innata, ¿no? Del clero metodista de esa zona. Pero en un momento dado, una de las lecturas que se hicieron es el pasaje de Isaías 6, en donde Isaías está viendo en el templo la visión de Dios, y es donde viene el famoso Kadosh, Kadosh, Kadosh. O sea, esta parte del texto dice Kadosh, 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 Adonai Tsebaot, Melokolaretz Kebodó. O sea, santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra tu gloria. Entonces, estábamos leyendo ese párrafo, y yo estaba en el piano, pero me levanté, tenía una Biblia en la mano, lo estaba leyendo también, y de repente me di cuenta que los pastores que estaban sentados cerca de mí, todos me estaban viendo así con la expresión de, como, ¿qué le pasa? Y fue cuando me di cuenta que toda la lectura la había estado haciendo así. Ah, mira. O sea, como el hábito sinagogal, ¿no? Como de, es que no sé si estaban enterados, pero yo no soy cristiano. Vaya manera de delatarme a mí mismo. Qué bonito, qué bien. Estuve viendo ¿cuándo fue lo de Yom Kippur? En Israel, cuando están orando, sí, muy bonito. Todo ese... Sí, pues sí, Yom Kippur siempre es la festividad en la que colapsa toda nuestra vida, ¿no? O sea, se detiene, es un día completo que entramos en otra frecuencia masiva. Digo, claro, quienes no son observantes, pero la gran mayoría de los judíos, incluso judíos que no son observantes, muchos guardan el Yom Kippur como parte de ese sentido de identidad. Entonces sí, es una experiencia
Hay algunos momentos en el año en los que es impresionante ver cómo la vida en Israel se detiene. Yom Kippur es uno. Ahí es todo un día, o sea, desde en la noche, el atardecer con el que comienza hasta el atardecer, la noche con la que termina, pero ver cómo toda la sociedad israelí en ese momento, digamos, como que se desaparece. Yom Kippur, es impresionante la atmósfera que se vive en Israel. Otro momento que es impactante, aunque ese nada más son 2 minutos, de hecho, pero es en el llamado Yom HaZikaron, que es cuando se guarda un momento de silencio por todas las víctimas del terrorismo y por todos los soldados caídos. Bueno, y no en las guerras árabes israelíes, sino desde Babilonia hasta la fecha, o sea, por todos los judíos que han muerto defendiendo a su país. O sea, tú puedes ir en tu coche en una autopista en Tel Aviv y de repente oyes que empieza a sonar la sirena, y donde estés en la autopista, ahí te estacionas, ahí ves a todos los carros estacionados en la autopista, y la gente se sale durante ese par de minutos a estar de pie en silencio. Es otro momento en el que todo el país, ¡pum!, se detiene, así, de repente es también impactante. Pero bueno, todo es un resultado de la manera en la que entendemos cómo la espiritualidad siempre tiene que tener un reflejo concreto en lo material, en lo físico. Claro. Porque aquí estamos. Claro, y aparte es fundamental porque es parte de la existencia humana. O sea, estamos aquí. Y alguien como yo, ahorita mi mamá me va a regañar cuando lo diga, pero, y aparte aquí pues es donde hay cerveza, ¿no? Entonces... ¿Tenés, Urvasi, alguna pregunta más o esa era la última? No, creo que esa, sí, ya es la última, sí. Vale. Sí, ya no. Lo voy a dejar tranquilo, voy a ir. Muchísimas gracias, Irving. Claro, un gustote. Mira, si de repente quieres ir formulando preguntas, creo que las que me había mandado Pablo hay otros temas, así que podemos organizar otra después, ¿eh? Digo, claro, me encantaría. O sea, mira, mientras tenga algo que contestar, con gusto. Ya cuando me preguntes algo que no sé, pues no sabes qué es. No creo que haya nada que no puedas contestar. Mira, no te creas, pero ya le encontré la maña a esto, le encontré el secreto a esto. Nada más hablo de los temas que sí sé. Cuando sé que hay un tema que no se mira, ni me meto. Que son prácticamente todos. Hay unas preguntas en el chat, no sé si quieren mirarlas. Vale. Y si quieres, Irving, contestar alguna de ellas, o 2 o 3, o lo que quieras. Y ya luego de eso ya cerraríamos. Yo no sé cómo se abre esto, ahí te pasé el enlace. Lo tenés que desplegar, el enlace. Lo pasé por el chat del propio Zoom. ¿Lo ves? A ver. En el chat de Zoom. Sí, pero que no veo el chat. No importa. Te lo voy a compartir. Ok, bueno. A ver, sí, tenemos tiempo, vamos con las preguntas. Bueno, Suma Cero me pregunta, ¿en tu opinión existió Jesús? Sí creo que hay un personaje histórico como trasfondo a los relatos del Nuevo Testamento, aunque por supuesto el Nuevo Testamento, como toda la literatura antigua, hace un constructo narrativo muy complejo, que es lo que hoy definimos como una narrativa mitológica. Y en este sentido lo que hay que entender es que el mito no es en estricto la ficción como tal, o sea, que luego cuando dices es que esto es un mito, pareciera que lo que estás diciendo es esto no existió. No, el mito no es la ficción como tal. El mito es esencialmente la manera en la que entiendes, en la que percibes la realidad, y que es una manera muy distinta a como la entendemos hoy, la explicamos hoy. O sea, es un paradigma completamente distinto. Entonces, aunque, por ejemplo, Flavio Josefo, un historiador de la época, te está contando lo que sucede en la guerra judeo-romana, te lo está contando en un código mítico, porque es el paradigma de su época, ¿no? Entonces hay que entender que aunque hay un personaje histórico que efectivamente anduvo ahí en Galilea y Judea por ahí del año 26, 28, 30, la narrativa, por supuesto, ya está decorada con un constructo religioso, y por lo tanto el personaje que tenemos en los evangelios es un personaje teológico o un personaje literario. O sea, no es un personaje recordado, es un personaje construido, pero yo no creo que lo hayan construido de la nada. O sea, si hay una experiencia como punto de partida,
una experiencia histórica que luego se convierte en este relato, ¿no? Que lo hemos hablado, Irving, que hemos hablado en un programa, en una entrevista que hicimos acerca de eso, que tú contaste su raigambre esenia y todo este asunto. Claro, sí. Ahí podríamos buscar nuestro archivo. Acá hay una pregunta que yo no alcancé a preguntarte, Irving, pero bueno, acá no sé, Paqui Villar dice: a mí me gustaría saber sobre, acá me parece que se equivocó, los 97 nombres, que serían los 72 de Dios, el por qué se le dice así y si es simbólico, bueno. Sí, por supuesto simbólico, en el sentido de que no son nombres como lo es Irving, como lo es Pablo, como lo es Urbasa. O sea, no sé si alguna vez leíste de dónde se derivan estas 72 combinaciones de letras hebreas. Vienen del libro del Éxodo, justamente del relato, de los 3 versículos en donde se menciona el momento en que Moisés abrió el Mar Rojo. Claro. Son 3 versículos que en hebreo cada uno tiene 72 letras. Claro. Entonces se toma una y una, luego la que sigue, la sigue, la que sigue, y así sucesivamente se obtienen estas 72 combinaciones. Que en realidad son 71, porque por allá hay una que se repite, hay una que queda idéntica, la combinación, si mal no recuerdo. Pero bueno, en la Kabbalah lo que te explican, digamos, en la retórica cabalística, lo que te explican es que son los 72, digamos, los 72 canales de energía del universo que manejan el universo. O sea, digamos, la energía del cosmos, las 72 diferentes rutas que tienes ahí, que obviamente están todas presentes en todo momento, pero que el asunto, por medio de la meditación, el objetivo es aprender a manejarlos. Ahora, lo que hay que entender aquí es que no estamos hablando de un hocus pocus, o sea, no es una abracadabra, no es un conjuro, no es magia, o sea, es conocimiento. El punto de la meditación es en realidad, digo, obviamente toda esta ventaja de aprender a calmarnos, a respirar, a tomar aire, oxigenarnos, digamos, a poder relajar la mente, vaciarla de todo el ruido que hay afuera o que hay adentro también, pero sobre todo porque el reto de esto es un reto de conocimiento. Como mencionaba yo hace rato, o sea, el caos, al final de cuentas, en el sentido bíblico, en la visión judía del caos, no es esta cuestión primordial contra la cual estamos en guerra, sino una condición natural que se resuelve ¿cómo? O sea, Dios crea el mundo, pero está en caos. ¿Y qué es lo que hace Dios con ese caos? ¿Pelear como Marduk en el mito babilónico? No, se pone a trabajar. Y trabajando se arregla el caos. Punto. Y curiosamente, para llegar a una situación final idéntica al caos, y en el sentido de que en el 7º día Dios descansa, deja de trabajar. O sea, está como en el momento en que había caos, sin trabajar, pero ya sin caos. Porque otra vez volvemos al punto, o sea, tampoco creas que el trabajo es la solución de todo y que siempre hay que estar trabajando. No, también hay que descansar, también hay que ponerle un alto, ¿no? Otra vez, la búsqueda del equilibrio, ¿no? Entonces, los 72 nombres de Dios representan eso. Esas energías que son parte del mundo y que son parte de uno mismo y que uno tiene que conocer. Y en este sentido estaríamos hablando de un fenómeno muy similar a la alquimia en su sentido simbólico. O sea, la alquimia no se trata de agarrar un pedazo de plomo y convertirlo en oro. La alquimia se trata de agarrar tu calidad de vida y convertirla en oro. O sea, de que tú te conviertas en un ser humano valioso, que desarrolles tu calidad humana al máximo. Entonces, esas 72 energías, esos 72 nombres de Dios, en realidad son la complicada manera en la que los seres humanos nos estamos haciendo pelotas todo el tiempo con nuestras propias existencias y la necesidad que tenemos de ir acomodándolas en su lugar, conociéndolas, o sea, conociéndonos, acomodar las cosas en su lugar para saber usarlas en el momento en que es necesario. Todos como ordenarlas dentro de nosotros. Todos tenemos un mar rojo que tenemos que abrir. Claro.
adentro de nosotros, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela, en la calle. Todos tenemos un mar rojo que abrir y hay que ir poniendo todo eso en orden. Exactamente como Dios lo hizo en la creación. Primero estar consciente del caos y luego, día con día, si Dios se tomó 6 días para eso, no tiene nada de malo que uno también se tome su tiempo para ir poniendo las cosas en donde van. Entonces, lo único que hay que entender aquí es que no es magia, no estamos hablando, o sea, no es la receta para convertirnos en Jedi, ¿no? Así, y entrar al universo de George Lucas. No es eso. Es algo más humano, es algo que tiene que ver con nosotros mismos. Entonces, podemos decir que entonces todo ese reino, bajarlo a nuestro propio reino interno. Es decir, claro. Me recordó a Evagrio Póntico, que él decía que el intelecto yace, el alma yace en el intelecto, ¿no? Entonces él hacía la comparación del raciocinio, que es nuestro ego, más el intelecto. Entonces, ¿cómo lo puedes integrar? ¿Cómo integramos nosotros el alma en nuestro propio ego? ¿Está integrado o no? Pues mira, yo diría que por naturaleza sí está integrado, pero tenemos un talento para desintegrarlo impresionante. O sea, parece que nos pagan por desintegrarlo, ¿no? Entonces, es una... Mira, es como en cierto sentido es igual que el talento físico. O sea, tal vez no todos seamos un Michael Jordan en potencia, ¿no? Pero todos somos deportistas en potencia, porque tienes un cuerpo, pero hay que entrenarlo. Entonces, preguntar eso es como preguntar si la posibilidad del entrenamiento deportivo está integrada con nuestro cuerpo. Pues por naturaleza sí, pero habemos, yo no soy nada atlético, habemos gente que nunca lo hacemos, ¿no? Sí, pero mira, hay muchas religiones, acá abajo otro nivel, ¿no? ¿Cierto? Porque las religiones también consideran que, bueno, que el cuerpo no es bueno, o sea que no hay que escucharlo. Por eso digo, no estoy hablando por mí, estoy hablando por algunas personas, tanto en religiones como que le dan más importancia o más hincapié al alma, o esta cuestión digamos lo espiritual, Dios como algo externo, y el cuerpo lo ven como algo negativo. Entonces estamos hablando de justamente de eso, o sea, no negar al cuerpo, porque el cuerpo es parte de todo. Bueno, el cuerpo eres tú. Claro, es tu yo. O sea, en términos concretos no tienes otra cosa. O sea, el judaísmo no puede estar de acuerdo con eso, no está de acuerdo con eso. Claro. O sea, para el judaísmo y por lo tanto para la Kabbalah, o sea, todo empieza en el cuerpo, y todo termina en el cuerpo. Claro. O sea, si no empiezas en el cuerpo, nada más te estás haciendo el loco. Si no terminas, o sea, si todo el viaje de ida y vuelta no termina en el cuerpo, te perdiste. O sea, aquí empiezas, aquí acabas. Porque esto es lo que eres. Te guste o no, esto es lo que eres. Claro. Perdona, Irving, porque justamente esto de los 72 nombres de Dios, según algunos cabalistas, son códigos que lo lleva el alma. O sea, inclusive cuando uno ve las letras en hebreo o ve ese nombre, ya no hace falta que lo pronuncies, dicen, sino que visualmente el verlo, ya el alma se conecta con ellos y ya entiende hacia dónde, ¿no? Es como un poco... Yo transmito lo que voy escuchando, ¿eh? Claro, que es otra forma de expresar lo que te decía. O sea, es la energía que traemos nosotros mismos. Es parte de nosotros mismos. Es un mapa de nosotros mismos. Claro, es un mapa. Nada más hay que aprender a leerlo. Que no es sencillo, porque el aprendizaje al final, o sea, el dibujo ahí con los cuadros y las letras te sirve para el ejercicio de meditación, pero la verdadera lectura la tienes que hacer en ti misma. Claro. Que ahí viene la parte difícil, ¿no? Porque a veces, si nos dijeran que todo se va a resolver leyendo ese pedazo de papel, encontrando una manera misteriosísima para leer ese pedazo de papel, haríamos todo el esfuerzo con ello, con tal de que por arte de magia se resolvieran todos nuestros problemas. Y a veces lo chocante es que nos digan, no, o sea, es tu vida, eres tú mismo, es tu pellejo resolviendo los problemas, pues ni modo, así es. Sí, pero bueno, no verlo como...
no verlo como algo externo, sino como algo interno, unido. Exacto. ¿No? Y tú usaste la palabra perfecta, integrado. Claro. Es algo integrado, porque digo, es algo que no nada más está dentro de ti, está en todos lados. Pero, ¿por dónde tienes que empezar a explorarlo? Pues, vuelvo al punto, por tu pellejo, porque es lo único que tienes. En estricto, es lo único que tenemos cada uno. Yo empezaría por la serpiente, porque me parece que eso a veces nos obnubila un poco, y empezaría con esos enemigos que tenemos ocultos, ¿no? De también que hay que integrar, ¿no? Y que no verlo tan externamente, como buscar la cosa siempre afuera. Exacto, o sea, llámale serpiente, llámale Lilith, llámale Satán, llámale Goliat. O sea, están adentro de ti. Y ahí es en donde hay que trabajar.